Muy buenas tardes a todos los televidentes de RCN, aquí Radio Central de Noticias, un nuevo programa, Elecciones 2026. Como ustedes han visto, semanas atrás, ayer también, están desfilando diferentes candidatos a puertas de las elecciones del 12 de abril. Nuevos rostros, nuevos candidatos, y la última palabra lo tendrá el ciudadano para revertir esta mala situación, esta crisis que vive el país por malos políticos que la palabra político lo han manipulado, le han cambiado el sentido como es. Pero para ello tenemos una invitada especial como es la candidata por el Partido de Integridad Democrática que lidera el general Adolfo Mongroso, y que en estos últimos días ha dado sorpresa, ya figura 50 entre los primeros, y dicen por ahí algunos analistas que podría ser el necesario. Para ello, sin más preámbulo, vamos a conversar con Maribel Niño. Ella es candidata, va con el número 5, para que la conozcan, para que vean cuáles son sus propuestas, cuáles serían los proyectos en caso de llegar al Congreso de la República. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantada de estar aquí. Usted es activista social, siempre ha estado con la juventud, defiende los animales y presente entre los ciudadanos. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Mi nombre es Maribel Niño de Guzmán, soy candidata por Integridad Democrática para Lima. Yo soy activista social, sí, soy ambientalista, animalista y defensora y gestora por población vulnerable, ¿no? Mucho antes de incursionar en la política, he estado pues muy cercana a la población más sufrida, a la población menos favorecida aquí en Lima, ¿no? Digamos, en los lugares más recónditos, en los conos de Lima, se vive una realidad bastante incómoda, pero como vergonzosa, ¿no? La inoperancia de este gobierno, la desidia, ha traído como colación que mucha población esté justamente sin estos servicios básicos, lo cual se traduce en que sean población vulnerable, justamente en la capital del Perú, en Lima, ¿no? ¿Por qué llega a la política? ¿Por qué ingresa al Partido de Integridad Democrática? Bueno, yo conocí al general Adolfo Mongroso, lo conocí justamente una tarde que estábamos, mi colectivo y yo, en un acto de protesta pacífica completamente frente al Congreso de la República. Lo conocí, me pareció un hombre honorable y con el tiempo visité su partido y efectivamente me di cuenta que es la persona indicada para que pueda gobernar el Perú, ¿no? Ahora, mi incursión en la política simplemente es la extensión de mi servicio a la sociedad, el cual yo lo llevo realizando en el anonimato muchísimos años atrás. Estamos hablando de por lo menos unos 18 años atrás que empecé con niños de las zonas más pobres de Lima. Luego me han visto mucho incursionar durante situaciones y lugares donde pues ha habido muchísima necesidad, ¿no? Digamos en el contexto de la pandemia, en los incendios, durante los huaicos. Nos hemos organizado, mucha gente con sensibilidad a estos temas sociales y bueno, pues hemos hecho ardua labor, ¿no? Hace 9 años ya que soy animalista. Tengo un refugio de animalitos donde yo los recojo en situaciones críticas. Otra vez el Estado a espaldas no solamente de las personas, de los seres humanos, sino también de los animales. Entonces nosotros los recogemos, los rehabilitamos y cuando ya están en completa salud les damos la segunda oportunidad. Los llevamos en adopción responsable a lugares, a hogares donde ellos puedan vivir realmente como debe de vivir un animal y todo ser vivo, ¿no? Todo ser vivo sintiente, ¿no? Y bueno, también he promovido espacios de concientización con el tema ambiental, ecológico, ponencias totalmente gratuitas de grandes expositores, de gente profesional especializada en el tema, porque pues
si no prestamos atención a este tema tan fundamental, entonces, bueno, es una debilidad más de este gobierno. Hablando de los animalistas, para después hablar de otros temas, porque también sabemos que es entendedora, muchas personas que no están de acuerdo, nosotros sí que es en su mayoría, dicen, ahora los animalitos tienen más derecho que nosotros. ¿Qué podría decir? No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Existe una ley que es la 3047, que es la ley que vela por el bienestar animal. Sin embargo, que es una ley buena, es una ley amplia, que recoge las necesidades que tiene todo ser sintiente, no humano, para poder vivir con dignidad, en bienestar. Sin embargo, esta ley pues requiere algunas complementaciones, algunas modificaciones, dado que, por ejemplo, si bien es cierto que menciona que los animalitos son seres sensibles, aún tiene una cierta discordancia e incoherencia con el Código Civil, que pues le da el estatus de objeto o de bien mueble. Entonces ahí hay una inconsistencia, ¿verdad? Y bueno, entonces hay que modificar, hay que complementar. Una ley que se desprende de la 3047 es la ley 31311, que es la ley cuatro patas. Es una ley que prioriza la esterilización como un complemento de salud pública. Sin embargo, es una ley sin partida presupuestal. Supongamos que llega al Parlamento, ya lo ha mencionado, que hay que modificar, pero ¿alguna ley, alguna propuesta para mejorar lo que ya lo he mencionado? Por supuesto, por supuesto. En principio, se tiene que esterilizar a esos casi 10 millones de animalitos que están pululando en las calles en condiciones paupérrimas. La esterilización masiva de canes y felinos es prioritaria, es una prioridad, ¿no? Luego de eso, pues la modificación del Código Civil es necesaria para que dejemos de ver o el animal deje de tener el estatus de un bien mueble y se convierta en un ser sintiente. Al ser un ser sintiente, como también nosotros somos, entonces podemos ahí avanzar pasos agigantados, porque justamente se necesita eso para poder sensibilizar y darle una obligatoriedad al ciudadano para cuidar y proteger a los animales, ¿no? Estamos también fomentando digamos que el cuidado, la adopción de animalitos callejeros, ¿no? La cero tolerancia con la crueldad y con el abandono, castigar el abandono, pues que tanto como la agresión y la crueldad y la violencia hacia un animal que mide también, digamos que es un termómetro para medir el grado de violencia que se vive en nuestra sociedad, porque el que agrede a un animal, pues también puede agredir a otro ser vulnerable como un niño, como un anciano, una mujer, ¿verdad? Hay muchas personas que toda esa ira, en vez de desahogarlo, entre comillas, hacia la familia, se desahogan con el animal. Es lo que pasa, ¿no? O por un simple acto natural de un animalito, como ensuciar un espacio, simplemente lo tratan como objeto de descarte y lo dejan arrojado en lugares inhóspitos donde el animal muere lentamente. Entonces el abandono también es un acto de crueldad que también necesita ser severamente castigado, ¿no? Para que dejemos de abandonar animales en las calles y esta cifra siga creciendo, porque crece exponencialmente. También estamos promoviendo iniciativas de ley para erradicar pues lo que es la pirotecnia sonora, que afecta tanto a animales como a las personas neurodivergentes, como a los ancianos, como a otra clase de población que no es la típica, ¿no es cierto? Al inicio de la entrevista me indicaba que había conocido a Kendra Wolf como activista social. Durante en ese momento, ¿no?
Él me observaba mientras yo estaba haciendo mi protesta, ¿no? Exacto. Y Mi así protesta pacífica. Como joven, que es la pregunta que te quiero realizar es la siguiente. Han pasado más de 20 años. La juventud siempre ha sido la promesa, por la juventud vamos a cambiar el país. Sin embargo, pasan los años y la juventud es la que ha sido más rezagada, no le toman en cuenta. La pregunta es, si usted llega al Parlamento, ¿cómo usted va a dar la prioridad al Parlamento para que se dedican a la juventud, para que ellos tengan voz y tengan también cómo decir las cosas para que el país cambie? Porque la juventud sale, hace sus marchas, pero no hay respaldo y más bien reciben gases, insultos y otras cosas más. Es lamentable, ¿no? Lamentable cómo dejamos que nuestra juventud, el 45% de los jóvenes que egresan de la universidad, pues se quedan al aire. La opción que ellos contemplan es irse del país. Es lamentable que nosotros tenemos que dejar que ellos se vayan porque ellos creen que nadie los escucha, que el Estado está a espaldas de sus necesidades y que la alta tasa de inseguridad, de criminalidad, los amenaza a diario, ¿no? Y eso afecta en realidad a toda la familia. O sea, yo tengo 3 hijos varones y muchas veces pues temo, ¿no? Vivo como todos nosotros en una incertidumbre, preguntándonos esa pregunta que nos aterra, ¿no? ¿Qué le puede pasar a mi hijo o a mi hija en las calles, ¿no? O simplemente dirigirse. Hemos caído en un trauma, ¿no? Porque uno no sale y pasa un motorizado y tiene que ser el puente. Vivimos en ese pánico y los que tenemos hijos lo sabemos muy bien y los jóvenes lo saben muy bien. Ellos saben que mientras exista esta alta tasa de criminalidad, el crimen organizado haya tomado las calles y haya tomado los organismos hasta gubernamentales, porque la criminalidad es tanto en las calles como la criminalidad dentro de los organismos de gobierno. Hay que decirlo así. Y ellos saben que mientras eso se perenice en el Perú, no hay futuro. No hay futuro. ¿Por qué? Porque cuando ellos salen a buscar un trabajo, no existe la meritocracia, existe la argolla, la cultura de la argolla, la cultura de eso que está tan arraigado en la cultura peruana, ¿no? El que no es el mejor el que se queda con el puesto de trabajo, sino el que tiene conocido, el que tiene padrino, el que puede, ¿verdad? Entonces, eso genera mucha frustración en nuestros jóvenes, muchísima frustración. Y tienen todo el derecho de sentirse frustrados. Pero lo que yo les puedo decir es que desde el Parlamento vamos a legislar para poder lograr que ustedes tengan las herramientas necesarias y la conectividad necesaria con el gobierno. ¿Para qué? Para que se les escuche en sus pedidos, para que cuando el joven levante su voz de protesta, pues haya una receptividad desde el gobierno y no esto que nos ha pasado todos estos últimos años, donde lamentablemente hasta jóvenes han perdido la vida, ¿no? Yo estoy a favor de que el joven pueda expresar su molestia en las calles eso sí, pacíficamente, ¿no? Pero desde el gobierno ya tenemos la responsabilidad de escucharlos y de transformar en ley aquellas problemáticas que los agobian. Quiere decir que el joven ahora mismo les ha recortado los programas sociales de becas, ¿no? Hay mucho menos presupuesto en las universidades. ¿Qué dicen ellos? Pues nos quieren ignorantes y tienen toda la razón.
¿no? ¿Qué pasa cuando con tanto esfuerzo de ellos y de sus padres salen de las universidades? Pues no hay realmente una plaza que los espera. No hay oportunidades para ellos. Muchísimos de ellos, un gran porcentaje, se va a quedar desempleado. Eso tiene que cambiar. Tenemos que promover, tenemos que tener una conectividad entre empresa, universidad y Estado, ¿no? Hay todo un tema que tiene que cambiar, pero para cambiar hay que cambiar el sistema. Para cambiar el sistema hay que cambiar a las personas que están trabajando y están dirigiendo el país. Vuelvo a lo mismo. Es una tarea muy ardua. En 5 años, cualquier candidato que llegue al poder no lo va a cambiar. Va a tener que seguir unos pasos para revertir toda esta situación. Integridad democrática, ¿cómo está trabajando en su plan de gobierno en caso de llegar a Palacio de Gobierno y en la Cámara, tanto del Senado como este diputado, van a poder declinar la balanza que actualmente vivimos, ¿no? Volvemos al punto de la alta tasa de criminalidad y también volvemos al punto de la inseguridad en que vivimos, ¿no es cierto? La corrupción que está en todos los niveles, en todos los lugares donde debería de haber un gobierno operativo, existe un gobierno corrupto. Entonces, esto que nosotros proponemos es bien sencillo. Cero tolerancia con la criminalidad y cero tolerancia con la corrupción. Con la corrupción de saco y corbata y con la corrupción en las calles. Entonces, vamos a poner mano dura y firme. Para esto tenemos, yo creo que Wolfgang Grosso encarna el líder fuerte, competente, decente y valiente. Él mismo lo ha dicho. A él no les faltan, tiene los pantalones bien puestos para poder erradicar tanto la inseguridad, la criminalidad, como la corrupción. Nosotros vamos a proponer que las leyes que castiguen justamente la corrupción en los espacios de gobierno sean mucho más altas de las que son ahora. Definitivamente. La situación económica del país se mueve mucho por los emprendedores. Por supuesto, 10 millones de emprendedores. Usted, emprendedora, ¿tendrá en carpeta o el partido en sí algún proyecto para todos los emprendedores y las personas que son emprendedores pero que aún no tienen la documentación en regla? ¿Cómo revertir eso? ¿Cómo mejorar para que el país se encamine y tengamos más una economía más fortalecida? Claro que sí. 10 millones de emprendedores en el Perú son el motor y la fuerza que mueve la economía. Y a ellos tenemos que empoderar, ¿no? Existen 28 procesos aproximadamente para poder formalizar. Algo terrible. El emprendedor no solamente se enfrenta a los extorsionadores en las calles, sino también a un Estado extorsivo, porque la SUNAT los asfixia. Lo que tenemos que hacer es crear un ecosistema que promueva, que acompañe y que fortalezca el emprendimiento, que simplifique la formalización y que les dé un espacio de tiempo en el cual el emprendedor se fortalezca para que pueda empezar a tributar, ¿no? Y de una manera justa, no de una manera como se ha venido haciendo hasta ahora, ¿no? Una cacería de brujas prácticamente contra el emprendedor. Estoy observando en su blusa 2 lazos. Sí. ¿Qué significa cada color? Bueno, les quiero comentar que dentro de mi rol en la sociedad, mi servicio a la sociedad, a la población vulnerable, que es a donde yo siempre he dirigido mis esfuerzos, con mis recursos y en el anonimato, pues yo tengo un especial aprecio a la población neurodivergente, que más o menos oscila entre el 15 y el 20% de la población que tenemos en el Perú, ¿no?
y gran parte de ellos ahora mismo son jóvenes. Otra vez, los jóvenes, ¿no? Yo los llevo en mi corazón, en mis pensamientos, porque tengo 3 hijos jóvenes, 3 varones y una mujercita. Entonces, ¿qué significa el lazo azul? El lazo azul justamente es un recordatorio de la neurodivergencia, ¿no? ¿Qué es la neurodivergencia? Pues simplemente es una funcionalidad distinta en la biología humana. No es una enfermedad, es una situación distinta. Nos muestra la diversidad de la existencia humana. Comprende pues cuadros como el TDAH, como la bipolaridad, como el TOC, trastorno convulsivo, y otros, el autismo, ¿no? La espectro autista, y el lacito dorado justamente nos recuerda, es un recordatorio, que con esto yo estoy diciendo que la población neurodivergente existe, y como existe y está en medio de nosotros, soy muy sensible al tema porque me toca profundamente y en el núcleo familiar, entonces merecen respeto y merece atención y merece políticas de gobierno, porque son 15-20% de la población, ¿no? Esta es la verdadera cultura de inclusión, incluir y darle calidad de vida y bienestar, velar por el bienestar de esta población que no eligió venir al mundo como vino, pero que tampoco es un déficit. Ellos tienen diferentes fortalezas, tienen diferentes formas de comportamiento, diferentes formas de aprendizaje, pero están aquí para dejarnos una enseñanza de la inclusión. Estamos pocos minutos para terminar el programa. Varias preguntas. No. Pero con respecto a las redes sociales son buenas, son malas. ¿Cómo tener un control con respecto a las redes sociales? Mire, ese es un tema actual que tenemos que abordarlo. No podemos mirar a otro lado y decir, bueno, pues para bien o para mal existen. No, tenemos que reglamentar, tenemos que ser serios en cuanto a la educación. Una parte importante de la reforma educativa que se propone es justamente llegar con conectividad a todos los lugares y rincones del Perú, con el propósito de educar. La educación tiene que tener justamente esta característica, ¿no? Es una tarea titánica, porque la educación ahora mismo está en condiciones paupérrimas, ¿no? Lo vemos en los noticieros, cómo salen los pobres docentes con sillas que se parten, con colchonetas partidas ya en 4, con techos que se caen. Aún así tenemos esa gran responsabilidad de reformar la educación. Y una de las cosas que tenemos que volver a analizar, a replantear, es desde el núcleo familiar, cuidar la salud mental y cuidar el comportamiento de nuestros hijos y confiar en que el Estado va a ocuparse justamente de estos nuevos problemas, ¿no? Coyunturales, ¿no? La violencia cibernética, ¿no? Y ojo, que generalmente está más dirigida hacia la mujer. Esto quiere decir que la violencia hacia la mujer, hacia la niña, hacia el adolescente, no ha cambiado, simplemente ha cambiado de escenario. Y esto es lamentable. Claro, porque antes te lo decían de frente, ahora te lo dicen por un teclado, ¿no? Entonces, hay cosas que tienen un trasfondo cultural, sociológico, pero que necesitan también intervención del Estado. También necesitan intervención del Estado. Tenemos que hablar de esto en los espacios educativos. No solamente en los hogares, en los espacios educativos, en los colegios. Tenemos que implementar programas, talleres, donde los chicos expongan esta clase de problemáticas que les afecta mucho y los quiebra emocionalmente. Entonces, ojo con la salud mental del niño y el adolescente, que son los más susceptibles a esta clase de violencias. Y sobre todo, si hablamos de género, va más dirigida hacia la mujer. ¿Por qué el ciudadano peruano tiene que votar por Maribel Gil? Bueno, yo les invito a votar por el número 5,
para diputados por Lima. ¿Por qué? Soy una persona honorable, mi hoja de vida es limpia, jamás he cometido acto alguno contra algún otro ciudadano, soy una persona, hay trazabilidad en mi hoja de vida, soy una persona que me he dedicado muchísimos años a la labor social, a las labores humanitarias, a ver, sí, siempre en lugares de liderazgo, pero el liderazgo desde la humanidad, desde mis preceptos y mis principios de respeto a la vida humana y a otras formas de vida y a la diversidad humana también, ¿no? Y votar por mí porque me he preparado para este momento poder aportar a la sociedad peruana, ya no desde el lado activista, sino desde el lado político. Ya estoy preparando proyectos de ley con respecto de los temas que hemos hablado. Tengo un equipo que me respalda, muy bueno, de gente que también ha hecho labor humanitaria, de profesionales que también han hecho labor humanitaria como yo. Y les pido que voten por mí, los jóvenes, porque yo estoy aquí para que su voz se convierta en leyes. Les pido a los animalistas y ambientalistas que voten por mí, porque yo ya he venido trabajando con ellos y recogiendo las necesidades, proyectándolas y plasmándolas en proyectos de ley. Entonces, mi propuesta es seria, es firme y es desde los preceptos de eficiencia, decencia y valentía. Y yo le añadiría humanidad. ¿Por qué votar por Wolfgang Grosso? Wolfgang Grosso es la mejor opción de gobierno. Es un hombre incorruptible que va a poner mano firme y va a lograr sacar al Perú. Por lo menos en unos 6 meses vamos a empezar a sentir la seguridad que no hemos sentido hace decenas de años. ¿Por qué? Porque existe un plan de estrategia bien trazada por una persona que es especialista justamente en el tema de inteligencia y de seguridad. Y porque tenemos un plan de gobierno integral, un plan de gobierno valiente para erradicar tanto la criminalidad como la corrupción y otros temas también coyunturales que justamente azotan al Perú. Vamos a ir integralmente solucionando los problemas con un líder que realmente es la mejor opción que tenemos ahora mismo para la gobernanza de nuestro país. Candidata Maribel Tello, no es la primera vez, faltan 5 semanas, esperemos contar con su presencia en los próximos días. Encantada. Para tocar otros temas que se nos ha quedado. Se nos ha quedado muchos temas. Sí. Y las puertas están abiertas y también invitar a otros compañeros de su partido. Muchas gracias. Explayar y explicar sus proyectos que tienen para el país. Muchas gracias por este espacio. Bueno, de esta Saludos. manera llegamos a la parte final de su programa Epicentro Político. De esta manera se fue el programa. Ya estaremos mañana con otros invitados. Como siempre, invitamos a todos los partidos porque este es un programa abierto para que puedan expresarse, explayarse y darse a conocer ante la ciudadanía. Esto fue todo por hoy y sigan con la programación de RCN, Radio Central de Noticias. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Rompiendo fronteras.